curiosos y exploradores del pasado, hoy vamos a viajar al corazón del misterio, al polvo dorado del desierto egipcio, donde un descubrimiento cambió para siempre lo que sabíamos sobre el antiguo Egipto. ¿Sabías que la tumba de un joven faraón, casi olvidado por la historia, sacudió al mundo entero en el siglo XX? Sí, hablamos de Tutankamón, el faraón niño cuya tumba intacta reveló tesoros, secretos y una supuesta maldición. Pero, ¿cómo se descubrió esta tumba? ¿Por qué fue tan importante? ¿Y qué misterios siguen sin resolverse hasta el día de hoy? Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que vas a escuchar parece sacado de una película de aventuras. Pero fue real, muy real. Y antes de empezar, ya sabes, dale like al video, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este viaje arqueológico con tus amigos. Prepárate, porque vamos a desenterrar el pasado como nunca antes. A principios del siglo XX, el mundo occidental vivía una auténtica fiebre, la egiptomanía. Las vitrinas de los museos europeos brillaban con tesoros del Nilo, momias cuidadosamente vendadas, sarcófagos cubiertos de oro, estatuillas de dioses con cabeza de halcón y papiros con escrituras que aún no se comprendían del todo. Pero esta obsesión no se quedaba en las instituciones. Había invadido los salones de las clases altas. Las élites decoraban sus hogares con columnas inspiradas en templos egipcios, colgaban amuletos de escarabajos en sus cuellos y empapelaban sus paredes con motivos de pirámides. Incluso en la moda, los tocados, collares y pulseras faraónicas eran el último grito. Hasta las películas mudas de la época recreaban faraones, momias malditas y rituales arcanos bajo la arena del desierto. ¿Por qué esta obsesión? Porque Egipto no solo era exótico, era un símbolo de poder antiguo, de misterios que desafiaban el tiempo. En una era de avances científicos y exploración imperial, Egipto ofrecía algo que ni la ciencia podía explicar del todo. Una civilización que había florecido hace más de 3000 años, con conocimientos astronómicos, técnicas de embalsamamiento y creencias espirituales que aún hoy nos dejan perplejos. Era para muchos una ventana a lo divino y también a lo prohibido. Pero había un problema. A pesar del entusiasmo de arqueólogos y aventureros y de los cientos de excavaciones realizadas por todo el Valle del Nilo, nunca se había encontrado una tumba real completamente intacta. Las pirámides habían sido saqueadas siglos atrás, los templos expoliados por imperios sucesivos, y las tumbas del Valle de los Reyes todas parecían haber sido visitadas por ladrones antes que por historiadores. Los arqueólogos sabían que Egipto escondía secretos aún por descubrir, pero empezaban a temer que el mayor de todos, una tumba faraónica sin tocar, sellada por el tiempo, quizá nunca saldría a la luz. Eso cambiaría en 1922 y el mundo no volvería a ser el mismo. Aquí es donde entra Howard Carter, un arqueólogo británico que no era precisamente el favorito de la comunidad científica. Era autodidacta, de carácter difícil y obsesionado con una idea, que aún había algo grande por descubrir en el Valle de los Reyes. Carter llevaba años trabajando en Egipto, pero con resultados modestos, hasta que consiguió el apoyo económico de Lord Carnarvon, un noble inglés dispuesto a financiar su búsqueda. Pero el tiempo pasaba y los hallazgos no llegaban. La presión era enorme. En 1922, Lord Carnarvon le dio una última oportunidad. Y fue justo ese año, cuando las esperanzas se agotaban, que Carter encontró un escalón oculto bajo unas chozas. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría la historia. Carter y su equipo cavaron cuidadosamente durante días bajo el sol abrasador del desierto, con cada palada de arena sintiendo que estaban un paso más cerca de algo colosal, hasta que, de pronto, una escalera que descendía hacia la oscuridad emergió ante sus ojos. Una escalera antigua, tallada directamente en la roca, cubierta por siglos de polvo y olvido. El silencio fue absoluto. Nadie se atrevía a hablar. Estaban frente a algo que en el mundo de la arqueología equivalía a un tesoro aún más grande que el oro. Una promesa de historia sin tocar. Y al final de aquella escalera, una puerta. Pero no una cualquiera. Era una puerta sellada,
adornada con yeso agrietado por el tiempo. Y sobre ella, los signos eran inconfundibles, los sellos reales de Tutankamón. Sí, Tutankamón, un joven faraón casi olvidado por la historia, eclipsado por nombres más grandes como Ramsés o Akenatón. Su nombre apenas aparecía en los registros. Nadie sabía demasiado sobre él, salvo que había muerto joven, en circunstancias misteriosas, y que su legado había quedado enterrado, literalmente. Pero lo verdaderamente impresionante no era solo el nombre que figuraba en los sellos, era que esos sellos estaban intactos, sin grietas, sin marcas de violencia, sin rastro alguno de intrusos. Ningún ladrón del pasado había atravesado ese umbral. Era como si los dioses hubieran sellado la tumba con sus propias manos para protegerla del mundo. ¡Una tumba virgen! Un santuario que había sobrevivido más de 3000 años sin ser perturbado. Y entonces llegó el día, el 26 de noviembre de 1922. Con manos temblorosas y una mezcla de nerviosismo y reverencia, Howard Carter se inclinó ante la entrada y con extremo cuidado hizo una pequeña abertura en la puerta. El aire del otro lado, encerrado desde el reinado de los faraones, escapó con un suspiro casi audible. Carter encendió una vela y la introdujo por el hueco, dejando que la débil luz iluminara lo que había más allá. Lord Carnarvon, que lo observaba con la respiración contenida, no pudo resistirse y preguntó: ¿ve algo? Y entonces, con la voz quebrada por la emoción, los ojos llenos de asombro y el corazón latiendo como un tambor, Carter murmuró: «Sí, cosas maravillosas». Y no estaba exagerando. La tumba de Tutankamón estaba repleta de tesoros. Más de 5000 objetos cuidadosamente distribuidos entre las cámaras funerarias. Oro reluciente que aún brillaba tras más de 3 milenios en la oscuridad. Ébano tallado con precisión milimétrica. Marfil que parecía casi nuevo, como si no hubiera envejecido ni un día. Piedras preciosas engarzadas en ornamentos divinos. Y una colección impactante de objetos cotidianos y rituales que mostraban la vida y la muerte de un faraón. Había carros de guerra desmontados, con detalles decorativos en oro y cuero, tronos cubiertos de símbolos sagrados, bastones de mando, arcos, flechas y hasta guantes de lino perfectamente conservados. Juegos de mesa para entretenerse en el más allá. Comida momificada, perfumes, cofres con joyas, sandalias. Todo meticulosamente dispuesto para asegurar que el joven rey tuviera todo lo necesario para cruzar el mundo de los dioses. Era como entrar en el guardarropa privado de una divinidad egipcia. Una cápsula del tiempo sellada por los siglos, sin tocar por manos humanas desde el momento mismo de su entierro. Cada objeto era un susurro del pasado, un mensaje silencioso de una civilización que se creía perdida. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que encontraron al final del recorrido. El sarcófago dorado, una obra maestra que parecía irradiar poder incluso a la luz tenue de las linternas. Y dentro de él, el tesoro más sagrado de todos, la máscara funeraria de Tutankamón, una joya inmortal de más de 10 kilos de oro puro, incrustada en lapislázuli, turquesa y obsidiana. Los ojos oscuros de la máscara parecían mirar directamente el alma de quien se atreviera a observarla. Una de las imágenes más famosas y reverenciadas del antiguo Egipto, un símbolo eterno del misterio y la majestuosidad de los faraones. Y ahí estaba él, el faraón niño. El cuerpo momificado de un joven que había muerto con apenas 18 o 19 años. Frágil, pero majestuoso. Humano, pero cubierto por la gloria de los dioses. Su descanso eterno, sellado con oro y silencio, finalmente interrumpido después de más de 3000 años. Tutankamón fue un faraón de la dinastía 18, una de las más poderosas y enigmáticas del antiguo Egipto. Gobernó el país entre los años 1332 y 1323 a.C., durante un periodo convulso y lleno de tensiones religiosas. Ascendió al trono siendo apenas un niño, con tan solo 8 o 9 años, en un momento donde el país estaba sumido en un profundo conflicto espiritual y político. Las decisiones no estaban realmente en sus manos. Era una figura simbólica manipulada por poderosos consejeros y sacerdotes que intentaban restaurar el equilibrio perdido. Aún así, su figura fue esencial para restaurar la fe y devolver la estabilidad al imperio. Se cree que su padre fue Akenatón,
el faraón hereje que intentó transformar por completo la religión egipcia. Akenatón impulsó el culto excesivo al dios Atón, desmantelando siglos de tradición politeísta. Durante su reinado, los templos a otros dioses fueron cerrados, sus nombres borrados y el poder del clero tradicional, especialmente el de Amón, se vio severamente reducido. Cuando Tutankamón asumió el poder, Egipto estaba fracturado y aunque era apenas un adolescente bajo la influencia de sus asesores, tomó una decisión crucial. Restauró los antiguos dioses, revivió los cultos tradicionales y trasladó la capital desde la ciudad de su padre, Amarna, de vuelta a Tebas, el corazón espiritual de Egipto. No fue un gran conquistador. No dirigió campañas militares legendarias ni erigió monumentos colosales como Ramsés II. Tampoco dejó un legado político duradero ni reformas revolucionarias. Y sin embargo, es el faraón más famoso de todos los tiempos. Una paradoja fascinante. Mientras otros faraones buscaban la inmortalidad a través de guerras o templos gigantescos, la de Tutankamón llegó por un giro inesperado del destino. Su tumba, prácticamente intacta, dormía bajo la arena del Valle de los Reyes, oculta durante más de 3000 años, silenciosa, inolvidable. Un joven faraón olvidado por la historia, hasta que el mundo entero volvió los ojos hacia él. Poco después del hallazgo, comenzaron a suceder cosas extrañas, inquietantes, casi sacadas de una historia de terror. Lo que debería haber sido un descubrimiento glorioso y puramente científico, se tiñó rápidamente de un halo de superstición, muerte y oscuridad. Los rumores comenzaron a crecer como la arena del desierto que rodeaba la tumba, envolviendo todo con un aire espectral. Lord Carnarvon, el patrocinador de la expedición, murió repentinamente en el Cairo. Una simple picadura del mosquito en su mejilla se infectó y pocos días después, una neumonía severa acabó con su vida. Justo en el momento en el que la prensa internacional comenzaba a hablar del tesoro hallado. Lo más escalofriante es que, según algunos testigos, todas las luces del hotel donde murió se apagaron al mismo tiempo que exhalaba su último aliento. Pero no fue el único. Otros miembros del equipo comenzaron a experimentar accidentes y enfermedades repentinas, desde colapsos nerviosos hasta caídas fatales o extrañas infecciones sin explicación. Algunos fallecieron en accidentes absurdos, como si una fuerza invisible se estuviera cobrando una deuda. Incluso un canario que pertenecía a Carter fue devorado por una cobra, símbolo del faraón, justo después de abrirse la tumba. Un hecho aparentemente trivial, pero en Egipto los símbolos nunca son solo coincidencias. La prensa, siempre hambrienta de titulares, no tardó en encender la chispa. ¡La maldición de la tumba! Ese titular se propagó como fuego en un campo seco. Periódicos de Londres, Nueva York y París comenzaron a hablar de una maldición escrita en jeroglíficos antiguos. Una venganza de ultratumba para quienes perturbaran el descanso del faraón niño. ¿Realidad? ¿Mito? ¿Psicosis colectiva? Los científicos salieron al paso, como era de esperar. Afirmaron que no había evidencia de ninguna energía maligna ni gas tóxico en la tumba, pero el miedo ya se había instalado. Y aunque la lógica intentaba imponerse, el público ya no quería explicaciones racionales, porque en el fondo todos nos preguntamos lo mismo. ¿Y si realmente algo antiguo despertó? ¿Algo que no debía ser molestado? ¿Algo que aún nos observa desde la oscuridad del pasado? Con los años, la ciencia nos permitió saber más sobre Tutankamón. Un escaneo de su momia reveló fracturas en las piernas, deformidades óseas y una posible infección mortal. Algunos expertos creen que murió de una combinación de malaria y complicaciones físicas. Se descubrió que tenía el pie equino y que probablemente necesitaba un bastón para caminar. De hecho, en su tumba se hallaron más de 130 bastones. También se sospecha de una relación incestuosa entre sus padres, lo que podría haberle causado problemas genéticos. El faraón más famoso era en realidad un joven frágil y enfermo, una figura trágica en un mundo que lo trataba como un dios. Durante décadas, muchas piezas del tesoro de Tutankamón estuvieron en museos de Londres y en otras partes del mundo. Aunque la tumba fue oficialmente protegida, el colonialismo británico jugó su papel. Hoy, Egipto exige que todo el tesoro regrese a su tierra de origen, y con la apertura del Gran Museo Egipcio de Giza,
el país espera tener la exhibición más espectacular jamás vista. La historia no ha terminado. El descubrimiento de Tutankamón no fue solo un golpe de suerte, fue el fruto de años de obsesión, investigación y trabajo minucioso. También cambió la forma en que vemos el pasado, inspiró nuevas generaciones de egiptólogos, mostró la importancia de preservar el patrimonio cultural y nos recordó que el pasado está lleno de historias aún por descubrir. Quizás lo más poderoso no fue el oro, sino el rostro de un joven rey dormido durante milenios, esperando ser recordado. 100 años después, Tutankamón sigue cautivando el mundo. Su historia, su tumba, su misteriosa muerte. Todo sigue generando debates, libros, películas y miles de visitantes cada año. Pese a haber sido un rey joven, su legado ha sobrevivido a imperios, guerras y siglos de olvido. Se convirtió en un puente entre el mundo antiguo y nuestra fascinación moderna por lo desconocido. No fue un gran faraón en vida, pero se convirtió en el más inmortal de todos. No por conquistas ni pirámides colosales, sino porque su descubrimiento reavivó el alma de Egipto, devolvió la mirada del mundo al Nilo y nos recordó que aún hay secretos enterrados bajo la arena que esperan ser contados. ¿Y tú? ¿Crees en la maldición del faraón? ¿Piensas que algunos misterios del pasado están destinados a permanecer sellados? ¿Te atreverías a cruzar el umbral de una tumba intacta sabiendo que quizás no todos los que entran regresan igual? Déjalo en los comentarios que te leemos. Queremos saber qué opinas, qué sentiste durante este viaje y si también soñaste, aunque sea por un momento, con estar allí, frente al sarcófago dorado, con la historia respirándote en la nuca. Si te gustó este viaje por la historia, no olvides dejar tu like para que más aventureros lo descubran, compartir el video con alguien que ame los misterios tanto como tú y suscribirte al canal, porque aún nos queda mucho por explorar en los rincones más asombrosos del pasado. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el pasado siempre tiene algo nuevo que contarnos, solo hay que atreverse a escucharlo. Hasta entonces, mantén viva la curiosidad, porque cada secreto enterrado, cada hallazgo olvidado, nos recuerda que la historia no ha terminado de hablar.